a orar al Señor antes de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer hoy día un pequeño paréntesis en el estudio que estamos haciendo de Génesis y vamos a compartir otra porción. Vamos hoy día a compartir de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Amén. Oramos primero. Padre nuestro, gracias por poder bendecirte, por poder alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de estos cantos podemos expresarte nuestra gratitud y reconocerte, Señor, en tu grandeza. Así también, Padre, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón esté atento a tu palabra. Revélate, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con un corazón sencillo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 1 al 14. San Juan, capítulo 14, del verso 1 al 14. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Agradecemos al Señor porque dice que su palabra, la exposición de sus palabras alumbra, dice, y hace entender a los simples. Nosotros no somos grandes personas intelectuales, pero sí hemos creído en el Señor. Y esperamos entonces que su palabra nos alumbre nuestro entendimiento y alumbre nuestro corazón. El Señor, en este pasaje, el Señor comienza a hablarle a los discípulos después de que Él, ¿no es cierto?, había cenado con ellos y había lavado los pies de los discípulos. El Señor entonces comienza a anunciar su partida. Por cierto, esto era una reunión
que comenzó a entristecer un poco el corazón de los discípulos. Se turbaron un poco, se confundieron, no entendían mucho las palabras que el Señor estaba manifestando. Anteriormente a esto, en la parte de arriba, el Señor comienza a hablar con Pedro y le dice el Señor a Pedro: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pedro le dice: Señor, yo iré hasta la muerte contigo. La verdad, Pedro, le dice el Señor, que no cantará el gallo cuando tú ya me hayas negado 3 veces. Vemos entonces que Pedro, ¿no es cierto?, él no comprendía, Pedro era impulsivo, Pedro se caracteriza porque tenía un lenguaje, ¿verdad?, era bueno para hablar. Pedro nos representa, ¿no es cierto?, en los pasajes. Otro día tal vez compartiremos de Pedro, pero Pedro nos representa en varios aspectos a nosotros, en su impetuosidad, en su impulsividad, en su carácter fuerte, ¿no es cierto?, nos representa en varios aspectos. Y él le dice que él iba a acompañar hasta la muerte al Señor, pero él no comprendía lo que el Señor le quería decir. Él no entendía lo que el Señor le estaba manifestando. Pues bien, el Señor le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, aunque ellos no comprendían todavía lo que el Señor les estaba diciendo, sin embargo ya lo habrían de entender. Ese cuerpo de 33 años, ¿no es cierto?, limitaba al Señor Jesús. Se dice que a la edad de 33 años un hombre desarrolla toda su capacidad intelectual a los 33 años, de los 30 más o menos, por ahí. El Señor entonces estaba en la plenitud de su juventud, pero ese cuerpo lo limitaba al Señor. El Señor no podía permanecer más en ese cuerpo. Él tenía que volver a su gloria. Él tenía que volver, ¿no es cierto?, a la presencia del Padre. No olvidemos nosotros, ni tampoco confundamos que Dios es uno solo. No son 3 dioses. Dios es uno solo, pero que obra en estas 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las 3 perfectamente unidas. Un solo Dios que obra en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No podemos negar entonces que nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero ellos están perfectamente unidos, siendo un solo Dios. Pues bien, es el Padre el que envía al Hijo. Y el Hijo, ¿no es cierto?, cuando allá en la eternidad, cuando allá, ¿no es cierto?, en la eternidad dijo la divinidad: ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré? Y dice que el Hijo, dijo él: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Es el Hijo el que se ofreció voluntariamente. El Hijo no vino obligado, vino voluntariamente. Dios el Hijo vino voluntariamente a entregarse, a ofrecerse para venir a rescatar al pecador. Entonces vemos nosotros en este pasaje que el Señor comienza a anunciar, ¿no es cierto?, su partida. Y Él dice: en la casa de mi Padre, dice Él, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Él, a preparar lugar para vosotros. Es decir, era común, ¿no es cierto?, en la tradición hebrea, en la costumbre judía, que el varón cuando se casaba, primeramente preparaba un lugar para poder vivir en su matrimonio. Preparaba tal vez una casa en el mismo terreno de los padres y preparaba una morada para comenzar esa nueva familia. Y cuando él tenía esa morada preparada, él podía unirse en matrimonio a su mujer. De igual manera, este principio celestial, este principio espiritual, el Señor dijo a él que voy pues a preparar lugar para vosotros.
las moradas eternas, la casa del Padre o las mansiones celestiales, como usted lo quiere llamar, es el mismo significado para la misma idea. Es decir, estas moradas ya están preparadas. Esta casa paternal ya está preparada. Es decir, en breve el Señor volverá para venir a buscar a su amada, para venir a buscar a sus santos, para venir a buscar a sus hijos y para que Él viva por la eternidad con su amada, la cual es la iglesia, en la casa paternal, es decir, en la presencia de Dios en el cielo. Ahora, así también dice el verso 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como estas moradas celestiales fueron preparadas por el Señor, así también el Señor está preparando a los que morarán en estas moradas celestiales. Es decir, el Señor prepara el corazón de sus hijos. El Señor prepara el corazón de sus redimidos para que podamos ser tomados e ir al encuentro del Señor para vivir con Él por la eternidad en los cielos. Es por eso que en este camino del cual ya vamos a hablar, en este proceso, en este trayecto, tenemos nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, tenemos una meta celestial, tenemos una meta, y nuestra meta es cuando estemos con el Señor por la eternidad, le veremos cara a cara, nos gozaremos y nos alegraremos con Él. Pero es en este proceso en que el Señor está preparando nuestros corazones. ¿Por qué el Señor no nos lleva de una vez? ¿Y por qué aún, no es cierto, Él es paciente para con nosotros? Dice, porque por un lado el Señor está preparando nuestro corazón, limpiándonos, transformándonos, guiándonos, conformándonos a su imagen, porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar lo incorruptible. Porque esta carne, ¿no es cierto?, que se cansa, que se enoja, que se enferma, que muchas veces codicia cosas que no debe, esta carne va a ser cambiada, este cuerpo va a ser cambiado y seremos revestidos de un cuerpo incorruptible, semejante al de la gloria del Señor. Qué hermoso será eso. Dice, y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni habrá dolor, porque todas esas cosas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Anhela usted estar con el Señor? Amén, ¿no es cierto? Hay una esperanza de gloria en nuestros corazones. Entonces, así como ese lugar fue preparado por el Señor, así como esa casa celestial, esa morada celestial fue preparada por el Señor, así también nuestros corazones tienen que ser preparados. Dice, y seremos como los ángeles. Es decir, dice que allá en la gloria no se casarán ni se darán en casamiento, seremos como los ángeles. Un ángel es como un rayo de luz, se transporta a una tremenda velocidad de un lugar a otro. Ya no seremos limitados por el tiempo ni por el espacio. Gloria al Señor. Ni siquiera nos imaginamos esa tremenda gloria que será allá en los cielos, que será allá en la presencia del Señor. El gozo ya de estar con nuestro amado Señor ya será que lo llena todo. Amén. Gloria a Dios. Luego vemos nosotros en esta porción, le pregunta Tomás, este Tomás es un discípulo del Señor. Este Tomás es llamado el Didimo. Y la palabra Didimo significa el gemelo, es decir, significa que él tenía un hermano gemelo. Y Tomás se caracteriza en la Escritura porque era un poco preguntón. Pero alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué pregunta tanto? ¿Y acaso si nosotros hubiésemos estado ahí, no le habría usted también hecho varias preguntas al Señor? ¿Cierto que sí? Pero bien, gracias al Señor por Tomás, porque por causa de las preguntas de Tomás, nosotros hoy día podemos tener la respuesta en la Escritura. Amén. Entonces él comienza a decir, y dice, Señor, le dice el verso 5,
¿No sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, Tomás, en esta expresión que él dice, él no solamente está hablando por él, sino que él también está representando a la mayoría de los discípulos. Porque la mayoría de los discípulos aún no comprendían, sin embargo, Tomás representa a los discípulos y ellos no entendían todavía porque ellos todavía veían a Jesús como un profeta o como un buen hombre. Pero el Señor a través de esta pregunta le responde. Le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, le dice, viene al Padre sino por mí. Y en este verso vamos a ahondar un poco, porque yo creo que este es el verso central de esta porción. Lo conocemos mucho este verso, lo hemos escuchado, lo hemos citado, ¿no es cierto? Podemos saberlo, a lo mejor no tan bien, pero lo conocemos, ¿no es cierto? Sin embargo, es bueno entender qué significa esto. En realidad, lo que el Señor estaba manifestando es que pueden haber muchos caminos en este mundo. Según las personas en esta vida, dicen, todos los caminos te van a llevar al cielo. No importa lo que tú hagas, todo te va a llevar al cielo. Total, alguien por ahí dijo, sí, total, todas las religiones son válidas. Lo importante es que tú seas bueno y podrás llegar al cielo igual. Tú puedes ser un budista, puedes ser tú tal vez un hinduista, puedes ser un católico, un musulmán, un protestante, pero si tú eres bueno, a las finales de eso se trata. Si tú eres bueno, igual te vas a ir al cielo. Pero ¿será eso lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Será eso lo que el Señor está manifestando aquí? Eso es una mentira del diablo. El diablo tiene muchos caminos. No importa el camino que tú sigas. Total, hazle caso a tu corazón y algún día igual vas a llegar allá. Y al final, cuando tengas que partir, Dios va a pesar en balanza tus buenas obras. Y si tus buenas obras son más que las malas, entonces te vas al cielo. Eso no es una enseñanza de la Biblia. Porque no es porque el hombre sea bueno, no es porque el hombre sea malo, tanto el bueno como el malo, si no se han arrepentido de sus pecados y no han recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas y su Señor, se van a perder igual. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, vamos a ver algunas citas que yo quiero explicar esto. Cuando estamos compartiendo algo, ¿no es cierto?, y yo cito otro texto de la Biblia, no es que yo me esté apartando del tema que estoy hablando. Lo que pasa es que la Biblia se explica con la Biblia. ¿Se entiende? No son nuestras opiniones. Para fundamentar algo que estamos diciendo, lo fundamentamos con la misma palabra de Dios. ¿Amén? Entonces podemos ver Proverbios capítulo 16, verso 25. Deje marcadito aquí, sin dormirse, deje marcadito aquí Proverbios capítulo 16, dice Proverbios, ¿no es cierto? Capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino, voy a leer una vez más, que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por naturaleza, ¿no es cierto? Volvamos acá a Juan. Por naturaleza, ¿no es cierto? Los hombres a diario toman decisiones con respecto a su vida, ¿no es cierto? A diario nosotros estamos rodeados de decisiones que tenemos que tomar con respecto a lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, con quién nos vamos a juntar, lo que vamos a comprar, por dónde vamos a pasar, lo que vamos a comer, etc. Pero dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Es decir, el hombre, cuando no toma en cuenta a Dios, el hombre dice que se cree sabio en su propia opinión.
Dice la Escritura que la sabiduría está en la multitud de los consejeros. ¿Por qué es importante buscar el consejo de Dios? ¿Por qué es importante prestar atención a la palabra de Dios? ¿Por qué no es bueno llegar y decidir sobre cualquier asunto? Porque nosotros tenemos que entender que somos débiles y necesitamos la guianza de Dios, ¿no es cierto? Y hemos de pensar que nuestro amado Dios nunca querrá lo malo para sus hijos. Por lo tanto, al contrario, como hemos dicho en algunas oportunidades, en la vida humana, entre más pronto los hijos salgan de la casa de los padres, pareciera ser que los padres más luego descansan de esa carga. Es una preocupación para los padres a medida que van creciendo, saber dónde salen sus hijos, con quién se juntan, qué es lo que hacen. Y los padres anhelan que pronto los hijos salgan, sean independientes. Pero en Dios no es así. Porque entre más nosotros dependemos de Dios, más le gusta a nuestro Dios. Cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros sujetamos nuestras decisiones a su guianza, a su dirección, cuando nosotros le consultamos. Distinto es cuando nosotros decidimos, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Muerte en el sentido, no está solamente hablando de la muerte física. Si tú tomas una mala decisión, no tomando en cuenta a Dios, no se está refiriendo que solamente puede ser una muerte física, sino una muerte espiritual. Vas a tomar una mala decisión de irte lejos, por ejemplo, a un trabajo. Y si Dios no ha guiado esa decisión va a ser para dolor y aflicción de tu vida. Si tú tomas una decisión de comprar algo que tú no necesitas, vas a ver que esa situación te va a traer aflicción a tu corazón. O en una amistad, qué sé yo, en tantos tipos de cosas nosotros necesitamos tomar en cuenta a nuestro Dios. ¿Lo cree usted así o no? Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Qué penoso es cuando uno ve a personas que usted les está mostrando el buen camino, pero ellos se ensoberbecen. Bueno, dice, total, yo sé lo que tengo que hacer, dice. ¿Ha escuchado usted eso? Yo sé lo que tengo que hacer. Usted ve, por ejemplo, cómo las personas se destruyen bebiendo alcohol. Yo sé lo que tengo que hacer. Y si usted les dice más, hasta se enojan. ¿Y quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Cuando usted aconseja a alguien diciendo, espera en Dios, no vayas tan aprisa tomando tus propias decisiones, espera que el Señor te guíe. Yo soy grande ya. Yo sé lo que debo hacer. Qué triste es eso. ¿Qué demuestra eso? Demuestra el orgullo y la soberbia del corazón, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Dios del orgulloso y del altivo? Dice que Él mira desde lejos dice así, en realidad dice así, que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira desde lejos. Luego, en Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías capítulo 10 también. Ahí mismo un poquito más adelante. Verso 23. Jeremías capítulo 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Una vez más. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Volvamos allá, Juan. Cuando leímos Jeremías capítulo 6, verso 16, ¿no es cierto? ¿A qué nos invita? ¿A qué está invitando el Señor al hombre? A que el hombre pueda parar por sus caminos, a que el hombre pueda parar de sus andanzas. El hombre
Hay tantos caminos en esta vida, ¿no es cierto? El camino de la amistad, el camino del deporte, de la música, del trabajo, ¿no es cierto? Etcétera. Tantos. Será largo comenzar a definir cada uno. Dice, pero Dios invita al hombre, a la mujer, a que pueda parar en sus caminos. Dice, paraos por los caminos, dice. Es decir, para un poco en tu manera de vivir. En otras palabras, es como que dijera eso. Detente un poco en tu manera de vivir. Paraos por los caminos, dice. Y luego es como te hace parar para que invitas a pensar, a reflexionar. Dice, paraos por los caminos y preguntad, dice, por la senda antigua y el buen camino para que tú andes por él. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el buen camino? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre tenga comunión con Dios. Es decir, para que el hombre entienda que separado de Dios nada puede hacer. ¿Cierto? Para que el hombre entienda que separado de Dios nada puede hacer. ¿Se entiende eso, no? ¿Invita el Señor a que el hombre pueda parar en su manera de vivir? Cuando el hombre para en su manera de vivir, mire, toda persona en su vida ha tenido un momento de quebrantamiento. Aún hasta la persona que usted, como se dice vulgarmente, lo ve tan parado en la hilacha, que esa persona, si está tan bien, está ganando plata, las hace todas. Eso es lo que usted ve con los ojos. Pero ¿quién sabe cuando esa persona está sola y ha llorado? Solo Dios la ve, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas lloran en su habitación, en su pieza? Lloran porque tienen problemas en su matrimonio, porque tienen problemas con los hijos, porque son aborrecidos de sus padres, porque tienen fracaso en el mundo laboral. Muchas personas que ganan dinero, pero no tienen satisfacción en sus corazones. Es tanto el dolor que hay en las vidas de las personas. Yo contaba el otro día de que el Señor me permitió ir a un hogar por un trámite que yo tenía que hacer. Según yo iba y entraba y salía luego. Y esa persona comienza a conversarme. Y yo anteriormente le había regalado un calendario. Y me empieza a hablar y empieza a quebrantarse, le empiezan a caer sus lágrimas. Y me permite el Señor hablarle. Ella 5 años que está en matrimonio y no ha podido ser mamá. Y eso le ha traído mucho dolor a su vida. Y el Señor me permitía hablarle y mientras le hablaba suspiraba y sus lágrimas caían. Tienen un buen pasar, los dos profesionales, pero hay una insatisfacción en su corazón. Qué misericordia del Señor que nos invite a parar en nuestros caminos. ¿Por qué? En nuestra manera de pensar, dice, porque tus caminos, dice Dios, eso lo dice en Isaías 55, porque vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, si lo quieren anotar, verso 6, 7, dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice el Señor. Isaías 56, 6, 7, por ahí más o menos. Entonces, ¿a qué invita el Señor al hombre? A que el hombre pueda parar en su manera de vivir, a que el hombre pueda parar en su andanza. Pero alguien dirá, pero bueno, yo soy cristiano, yo creí en Cristo. Pero aún así creyendo en Cristo, no veo alegría en mi corazón. ¿No será que aunque estás en Cristo, todavía estás llevando tu misma manera de vivir, tu misma manera de hacer las cosas, tu misma manera de tomar tus decisiones? Paraos por los caminos, dice, y preguntad por la senda antigua. Y el buen camino, dice, y andad por él. Dice, y mire lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué pasa cuando el hombre busca y busca? ¿Qué pasa cuando el hombre busca y busca? ¿De qué nos habla eso? De que hay una búsqueda incesante en el corazón del hombre. ¿De qué nos habla eso? De que hay una búsqueda incesante en el corazón de la mujer. ¿De qué nos habla? De que hay un vacío en el corazón, ¿no es cierto?
el hombre busca en esto, ¿verdad? Mire, hoy día, ¿qué es lo que está de moda? Hoy día está de moda el estudiar y seguir obteniendo títulos, ¿no es cierto? Hay personas que llegan tanto, tienen tantos títulos, mujeres de 40, 50 años, y hay un tremendo vacío en el corazón. Es decir, no tienen descanso en su alma, ¿me entienden? Pero cuando uno viene a Jesús, cuando uno viene al Señor, por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que es malo estudiar, no estoy diciendo que es malo prosperar, claro que no estoy enseñando eso. El problema es cuando eso, ¿verdad?, me afana tanto mi corazón, me afana tanto que no tengo descanso, que no tengo tranquilidad. Pero cuando hemos venido a Jesús y cuando Jesús es lo que ha llenado nuestra alma, entonces ¿cuál es la consecuencia? Nuestra alma comienza a experimentar un descanso y una paz. Y todo lo que usted hace, no lo hace con ansiedad, sino lo hace esperando la respuesta de Dios en todas las cosas. ¿Amén? ¿O no? ¿Lo ha experimentado usted eso? Es bueno el Señor, ¿no es cierto? Es bueno el Señor. Dice que el Señor, Él prosperará a todos los que saben esperar en Él. Qué lindo es esperar en el Señor. Y luego el otro verso que leímos en Jeremías 10:23 dice, me he dado cuenta, dice, que el hombre no es dueño de su propio camino. El hombre dice, no, yo soy dueño de mi destino, dice. Yo sé lo que quiero, yo tengo claro lo que quiero, dice. Yo cuando quiero puedo dejar este vicio, dice. Yo cuando quiero puedo dejar a estos amigos. Yo cuando quiero puedo zafarme de esta mala relación. No es así. Porque inconscientemente las malas decisiones traen malas consecuencias. Y el maligno ata la vida de las personas para que no se vuelvan al Señor. ¿Se entiende? Luego, en Hebreos capítulo 10, verso 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Volvamos allá a Juan 14. ¿De qué estamos hablando entonces? Que Dios invita al hombre, ¿no es cierto?, a que no ande en sus propios caminos, a que pare en su manera de vivir, a que se vuelva al Señor, porque si el hombre se vuelve al Señor, su alma va a experimentar descanso. Y cuando el hombre ahora ha recibido a Jesús, y cuando la persona recibe al Señor, entonces ahora puede gozar y disfrutar de la comunión plena con Dios. ¿Por qué? Porque el camino a la presencia del Señor fue abierto, dice. Tenemos un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Es como una garantía que nos da el Señor de poder disfrutar libremente de la comunión con el Señor. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Que no usa esa garantía que Dios nos ha dado. Mire, un ejemplo humano nomás. Usted compra una cocina, por decir, ¿cierto? Y la cocina dice ahí que trae garantía. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Más o menos, ¿no es cierto? Un año. Y supóngase, usted se alegra y ve su cocina de 4, 5, 6, no sé, 8 platos. Se alegra y está ahí, buena ya. Y de repente empieza con problemas y no funciona bien. Y usted dice, ¿qué pasa? Y empieza a ver y examinar. Pero usted no se ha dado cuenta que tiene una garantía. ¿Cierto? Es un ejemplo humano. Nosotros estamos en Dios. Somos hijos de Dios. Él perdonó nuestros pecados. Él lavó nuestras culpas. Él nos lavó, Él nos salvó.
Pero todavía podríamos seguir viviendo miserablemente en nuestra vida porque no usamos la garantía que nos dio el Señor. ¿Cuál es la garantía que nos ha dado el Padre? De tener libremente comunión con Él. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús allí en la cruz. La palabra dice que por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección nos abrió un camino nuevo y vivo. No necesitamos de un santuario terrenal para ir a adorar y sacrificar. En cualquier parte podemos levantar manos santas, es decir, podemos adorar y orar y bendecir el nombre del Señor. ¿O no? Es una garantía que tenemos de acercarnos al Señor, de disfrutar de su presencia, de andar por este camino nuevo y vivo. ¿Qué necesitamos? Aprender a caminar en este camino nuevo y vivo. ¿Y hacia dónde apunta este camino nuevo y vivo? ¿Hacia Roma? ¿Hacia Israel? ¿O hacia el cielo? Hacia el cielo, porque allá está nuestro Salvador. Amén. Y téngalo por cierto, que si usted comienza a orar, a buscar al Señor en comunión, a presentar sus aflicciones, dice el Señor, por ejemplo, un texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tendré cuidado de vosotros. Dígame usted si a veces uno no se pone ansioso, no se preocupa, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ¿y cómo voy a decidir? Cuando Dios te ha hablado al corazón, ya uno se olvida y nuevamente se pone nervioso, ¿cierto? Eso es tan natural nuestro. Pero el Señor quiere que confiemos en Él. Si tú le has orado al Señor, quieres hacer algo, Él te va a poner los recursos para que tú lo hagas. Él te va a abrir puertas. Si estás enfermo, Él te va a sanar. Dios es bueno y Dios es fiel, ¿o no? Pero Él quiere que confiemos en Él de todo nuestro corazón. Amén. Y luego estamos en esta parte del capítulo 14, verso 6. Hemos explicado lo que es el camino, hemos explicado lo que no es el camino. Esta expresión, el camino, también se conoce en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que perseguía a todos los del camino. ¿Han escuchado eso? A todos los del camino, con letra mayúscula. Es uno solo el camino, y este es el camino que lleva a la vida eterna, Jesús. Luego dice la verdad, en Juan 17:17, veamos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego que el Señor dijo que Él es el camino, Él también dijo, yo soy la verdad. El Señor no dijo, yo tengo la verdad. ¿Qué dijo Él? Yo soy la verdad. ¿Qué se dice hoy en el mundo? ¿No es cierto? Se dice que la verdad es relativa, ¿o no? ¿Se dice así o no? ¿A ustedes que han pasado por la universidad no le han enseñado eso? Que la verdad es relativa, pero según la Biblia dice que la verdad es absoluta. Gloria a Dios. Mire, por esa enseñanza de que la verdad es relativa, el mundo está como está. El mundo está patas para arriba. Unos dicen, esta es mi verdad. Según dice que algunos se están enamorando hasta de unos muñecos por ahí. ¿Ha escuchado usted eso, no? Y le confiesan su amor a unos muñecos. ¿Cómo puede un muñeco ser un amor? Un juguete. Algunos se enamoran tanto de su juguete que hasta están dispuestos a casarse con ellos. ¿Es absurdo eso? Claro que sí, porque eso es una enfermedad del alma. Es algo psicológico, es un engaño del maligno. ¿Se entiende o no? Pero gracias al Señor. El Señor nos dijo, ¿no es cierto?, que la verdad es la filosofía, que la verdad es la ciencia. No. Él dijo, yo soy la verdad. Gracias, Señor. Él es la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres del engaño, libres de la mentira. Gracias, Señor.
Entonces, en este verso, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, el Señor ora en esta oración de Juan, capítulo 17, dice, Padre, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa ser santificado? Significa ser apartado, significa ser separado. Pero expliquemos eso. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, ¿amén? Pero ¿será que porque somos hijos de Dios tenemos que irnos a la montaña a vivir, apartados del mundo? No, no es eso. Porque en este mismo verso el Señor oró por nosotros y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, dijo, sino que los guardes del mal. Es decir, ¿por qué el Señor nos dejó aquí en este mundo? Para que a través del testimonio nuestro y de la forma de vivir nuestra, de la forma de vivir de Dios en nosotros, que glorifica a Dios, puedan otros también conocer a Dios. Si tú vives a Dios, si tú muestras tu fe, si hay una vida nueva en ti que se manifiesta en justicia, en santidad, en paz, en rectitud, en gozo, en bondad, en amor, los que no conocen al Señor verán esa nueva vida en ti y también desearán llegar a la fe. ¿O no? La palabra dice por ahí un verso que muchos serán ganados sin palabras, es decir, por la conducta nuestra. Si yo durante la semana me conduzco como un impío, como un perverso, como de mi boca salen malas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué testimonio estoy dando a aquellos que no conocen al Señor? ¿Podrán los que no conocen al Señor querer llegar? En ninguna manera, ¿cierto? Pero si nosotros vamos de a poco entendiendo que este es un camino nuevo que nos lleva a la vida eterna y que hay una vida nueva en nuestro corazón que necesita manifestarse desde adentro hacia afuera, yo no voy a tomar una postura como hijo de Dios. No se trata de tomar una postura como hijo de Dios. Si usted vive a Dios cada día, eso se va a manifestar hacia afuera. Se verá en su rostro la paz. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, van a llegar personas a su casa, decir, oye, ¿sabe? Me gusta venir a verte. ¿Por qué? Usted no le pone una música especial, ni hay pantalla, ni nada. Me gusta venir a verte. ¿Por qué? Porque cuando me voy tan tranquilo. Gloria al Señor. ¿No es esa la presencia del Señor? ¿Usted quiere que esa presencia de Dios reine en su corazón y en su hogar? Gloria al Señor. Caminemos como hijos de Dios. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Es decir, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va haciendo la palabra de Dios en nuestra vida? Nos va santificando, nos va limpiando cada día más. ¿O no? Los niños pequeños, yo recuerdo cuando era niño, era bien desordenado. Me cambiaban ropa, me mandaban pero manillitas. Y mis amiguitos de la calle me silbaban, me picaban los pies, saltaba al cerco y me iba a jugar con mis amigos. Jugábamos a la pelota, me revolcaba en la arena. Entraba todo sucio. Me sumergían en una tina con agua ahí y nunca más, decía yo. Y al otro día estaba igual en lo mismo. Cuando me lavaban sacaba todo el polvo. La palabra de Dios tiene el poder de lavarnos a nosotros. ¿Por qué es importante oír la palabra? ¿Por qué es importante oírla con fe en el corazón? ¿Por qué es importante congregarnos? Mire, el verso que acabamos de leer en Hebreos, ahí mismo, ¿no es cierto? Nosotros leímos Hebreos capítulo 10, ¿no es cierto? Leímos hasta el verso 22. Quiero también leer el verso 23, porque esto también es parte de este nuevo camino, de esta nueva verdad y de esta nueva vida, dice. Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, ¿a qué nos invita? Dice, estamos en este nuevo camino, andamos en esta verdad. La verdad a nosotros nos liberta para que no seamos fluctuantes. ¿Qué significa ser fluctuante? Una persona que un día dice una cosa y el otro día dice otra. Una persona que un día hace una cosa y el otro día hace otra. ¿Qué es? Una persona fluctuante, cambiante. ¿No es cierto? ¿Agrada eso al Señor? No. Dios te amó ayer y hoy día te sigue amando. Aleluya. ¿Qué dice Santiago 1:18? Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, dice, en el cual, mire, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Aleluya. Gloria al Señor, porque Dios no cambia. Si ayer te amó con un amor tan grande, hoy día te sigue amando con ese amor grande. Amén. Gracias, Señor. Entonces, para que no seamos fluctuantes, no seamos cambiantes, dice, y que no solamente pensemos en nosotros, sino que nos preocupemos el uno por el otro. Mire, el uno por el otro. Qué lindo es cuando usted en su oración no solamente ora por su necesidad de su hogar, sino también ora por los hermanos. Oramos por el hermano más anciano, oramos por el niño, oramos por los jóvenes, oramos, Señor, por los hermanos que ministran tu palabra, oramos por nuestros familiares, Señor. Amén. Qué lindo es cuando usted, es bueno que entre nosotros nos llamemos, ¿no? Y nos llamemos para lo bueno. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que en este día te guarde, que entre nosotros los hermanos puedan cada uno tener el número de otro, estarse llamando, estarse preocupando. Amén. Y dice, estimulándonos al amor, dice, y a las buenas obras para la gloria del Señor. Y finalmente dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. No tenemos que ser livianos nosotros cuando el Señor nos convoca a una reunión. Si hay un motivo de fuerza mayor que es por un trabajo o una enfermedad, se puede entender. Pero cuando yo puedo reunirme y postergo al reunirme por cualquier cosa que no es más importante, eso no agrada al Señor. Tenemos que aprender nosotros a valorar la reunión. Amén. Y luego, cierto, volviendo acá para ir terminando, en Juan capítulo 14, y nos habla, dice, ¿verdad? Hemos visto, ese es el camino, la verdad y la vida. ¿No es cierto? Y en Juan 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es lo que un día gozaremos por la eternidad, ¿cierto? Cuando estemos con el Señor. Pero ¿sabía usted que la vida eterna ya comenzamos a gozarla aquí abajo cuando usted busca al Señor, cuando usted entiende que ahora vive para el Señor, cuando usted entiende que ahora hay una vida nueva en su corazón? ¿Usted puede pensar que ahora vive para usted mismo? ¿O ahora vivimos para Dios? Aleluya. Qué lindo es saber que vivimos para Dios, ¿no es cierto? El verso 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No entendía Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estoy leyendo el verso 10 de San Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿a quién mostró? Al Padre, ¿o no? Porque Él mostró el amor del Padre. Jesús mostró el amor del Padre. Felipe le dijo, ¿sabes, Señor? No te hagas ningún problema. Sí, no, si estamos claros. Felipe dijo, no te hagas ningún problema. Señor, mira, tú estás aquí, nosotros hemos estado 3 años y medio contigo, pero mira, muéstranos al Padre y está todo bien. No entendía Felipe. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios manifestado en carne, ¿o no? ¿Cierto? ¿Eso decíamos en la mañana? Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Murió Dios o el hombre Jesús? Claro, Dios no muere. Aleluya. Amén. Amén. La muerte no tiene ningún poder sobre Él. Como hombre Él murió en la cruz, ¿cierto? Pero Él vive por la eternidad. Amén. Entonces, Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, mostró al Padre. Mostró el amor del Padre. Gracias, Señor. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos a este Dios Todopoderoso en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra que hoy nuestra comunión, dice, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué lindo es que podemos tener comunión hoy día libremente con Dios. Gracias, Señor, porque hay una morada preparada, porque hay un lugar, ¿verdad?, en los cielos, y el Señor viene pronto por su amada, por su iglesia. Así también, como esta morada está preparada, así también el Señor está preparando nuestros corazones para ir al encuentro del Señor. Amén. Gracias, Señor. Quiero más y más de Cristo, más y más de Él, y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. Si Él está, todo está bien. Quiero más y más de Cristo, más y más de Él, y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. Si Él está,